y les comparto pantalla. Me dicen cuando se vea, por favor. Ahí está. Le vamos a dar aquí que queremos que se vea la diapositiva. Ahí está. ¿Ya se alcanza a ver? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, déjenme hago chiquito esto para que no me moleste. Ok. Ok. Quizá donde use las cositas. Aquí está. Ok, entonces, platicábamos la sesión pasada, bueno, terminamos de platicar acerca de esta cuestión de la frontera de posibilidades de producción, eh, platicábamos acerca de cómo con la frontera vemos la escasez, vemos la elección, vemos el costo de oportunidad, platicábamos que esta pendiente de la frontera de posibilidades de producción implica ahí ver el costo de oportunidad. Platicábamos también cuestiones de crecimiento económico, ¿no? Entonces, cómo se veían los desplazamientos de la frontera de posibilidades de producción ante aumentos en la dotación de factores productivos, ante una destrucción de estos factores productivos, como poníamos el caso del huracán en Acapulco, de una guerra. Platicábamos también cómo se vería una mayor inversión en capital humano, ¿no? Que implicaría también una innovación tecnológica, ¿no? En términos de la frontera de posibilidades de producción. Y tenían ustedes dos actividades. La primera era contestar, ¿no? Una práctica, ¿no? Respecto a la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Obtener ahí el costo de oportunidad, interpretar este cociente, ¿no? Y también tenían ustedes que hacer, elegir una noticia que pudieran ustedes ejemplificar, ¿no? Cómo se movía la frontera de posibilidades de producción. Entonces, eso es lo que ustedes tenían ahí pendiente y hoy iniciamos un nuevo tema. Este tema lo vamos a estar trabajando de manera presencial también ahí en el salón de clase, pero bueno, vamos sentando hoy las cuestiones importantes. Entonces, hoy vamos a empezar con demanda. Platicábamos en nuestras primeras sesiones que cuando hablamos de un mercado, para que haya un mercado es necesario que haya personas que estén dispuestas a comprar un bien a un precio determinado. Ahorita vamos a platicar más de ello y que haya personas que estén dispuestas a ofertar, a producir ese bien y en un mercado, ¿no? Se van a encontrar esas disposiciones de compra y de venta y se van a poner de acuerdo en algo, ¿no? Para que se realice esa transacción, esa compra y venta. Entonces, nosotros vamos a estar platicando de mercados perfectamente competitivos. Si ustedes revisaron el sílabus, que espero que sí lo hayan hecho, el último tema son estructuras de mercado, ¿no? Las diferentes estructuras de mercado. Y entonces vamos a encontrar que existen 4 estructuras de mercado. La primera es mercados de competencia perfecta. Hoy vamos a hablar de cuáles son sus supuestos, ¿no? Cómo se supone que funcionan esas estructuras de mercado de competencia perfecta. Una segunda, o sea, esa es la competencia perfecta. Imagínense que aquí tengo un puntito, ¿no? Y me voy moviendo a la derecha y a partir de ahí son estructuras de mercado de competencia imperfecta. Vamos a ver por qué son de competencia imperfecta, ¿no? Entonces, entra un mercado, una estructura de mercado de competencia monopolista. Posteriormente podemos hablar de oligopolios, ¿no? Duopolios y monopolios, ¿no? Todas esas son estructuras de mercado de competencia imperfecta. La que vamos a estar revisando en este momento es una estructura de mercado de competencia perfecta, ¿vale? Entonces, voy a hacer esto chiquito para que no haya problema que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿cuál es el esquema de trabajo, ¿no? En este momento, o sea, el que vamos a llevar nosotros. Bien, entonces, primero, como les decía, vamos a analizar a la demanda. ¿Qué entendemos por demanda? Ya ustedes ya vieron la ley de la demanda. ¿Qué significa la ley de la demanda? ¿Cuál es el papel de los precios? El efecto sustitución, el efecto ingreso. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? ¿Cómo puedo diferenciar un movimiento de un desplazamiento en la curva de demanda? Y lo mismo va a ser para el caso de la oferta. ¿Vale? Y finalmente vamos
a utilizar lo que aprendimos en demanda y oferta para, ¿no?, revisar el comportamiento, el equilibrio de mercado, ¿no? Y cómo se dan cambios en el equilibrio, ¿no? Entonces, este sería el esquema de trabajo de este tema 2 que vamos a estar revisando. Entonces, como en las otras sesiones, ¿cuáles son los conceptos clave? Obviamente, mercado, ¿qué voy a entender por demanda? El concepto de oferta, ¿qué implica el equilibrio de mercado y qué tenemos que suponer? ¿Cuál es la diferencia entre precios nominales y precios relativos? Como les decía, ¿qué implica la ley de la demanda y qué implica la ley de la oferta? Son algunos de los conceptos clave que aquí tenemos. Yo agregaría efecto sustitución, efecto ingreso para el caso de la demanda que vamos a revisar. Entonces, fíjense, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Lo pueden poner aquí en el chat, ¿eh? Sin ningún problema. Yo estoy aquí, atenta. ¿Vale? Entonces, les decía que vamos a analizar nosotros mercados de competencia imperfecta, ¿eh? Perfecta. ¿Qué vamos a entender en estos mercados de competencia perfecta? Les decía, en un mercado hay consumidores y hay productores. ¿Cuáles son los supuestos mediante el cual nosotros analizamos a los consumidores? Me dicen que vamos a analizar mercados donde lo que se intercambia son bienes homogéneos, ¿no? Entonces, piensen ustedes mercados donde se venden bienes que no difieren en términos de la calidad. Estamos hablando que se intercambia el mismo bien. Podemos estar, o sea, piensen en mercados de commodities, ¿no? Trigo, maíz, materias primas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que lo que se intercambia en esos mercados son bienes homogéneos. ¿Qué significaría un bien heterogéneo? Bienes que difieren uno de otro, ¿no? Entonces, en el caso de bienes homogéneos, son bienes iguales. Segunda cuestión que vamos a hablar acerca del consumidor. Me dicen que en esos mercados de bienes homogéneos hay una gran cantidad de consumidores, ¿vale? Y ese número importante, o sea, esos consumidores van a esos mercados para adquirir un bien homogéneo que satisfaga una serie de necesidades. Entonces, estos consumidores me dicen, su cuantía es de tal magnitud que no tienen el poder para poder afectar el precio de mercado. ¿Qué significa, no? Decir que estos consumidores no tienen el poder para afectar los precios de mercado. Significa, o sea, ustedes imagínense que van a comprar al mercado sobre ruedas de su casa y quieren comprar 1 kilo de limones. No sé en cuánto es el kilo de limones, ¿no? Entonces llega Manuel y dice, imagínense, el kilo de limón está en 50, ¿no? Y entonces Manuel dice, ¿saben qué? Pues yo lo pago en 45 y que se lo venden, ¿no? ¿Por qué no se lo venden a Manuel en 45 pesos? Pues porque así como Emanuel, llegan 500 más a ese mercado. Entonces, por él mismo no tiene la capacidad de bajar el precio de mercado. Ese precio que, o sea, el precio de mercado sería el precio, ¿no? Al cual está el limón en ese mercado sobre ruedas. No tiene el poder de bajarlo. En el caso del productor, imagínense que el precio de, o sea, las empresas, que el precio de mercado es de 50, el productor no tiene la capacidad, porque así como él hay un montón, ahorita vamos a otros puestos que rigen ahí a la producción, hay un montón de productores de limón y que lo venden, ¿no? Que él por sí mismo, si está el precio en 50, no lo puede vender a 55, que nadie le compra, si el precio es de 50. Y tampoco lo puede vender a menos porque no tiene la capacidad, ¿vale? Para hacer frente a toda la demanda de mercado. Podrá vender pues, lo que lleve, pero no va a obtener la capacidad para poder satisfacer toda la demanda de ese mercado y forzar con ello a que el precio baje. Entonces, en el caso de productores y de consumidores, ese gran número, ¿no?, de ambos hace, y es una cuestión que se llama en los mercados de competencia perfecta, se les dice que son tomadores de precio, porque toman el precio de mercado, no influyen sobre él, ¿no? O se les llama que también son precio aceptantes, ¿vale? O sea, esa es una cuestión importante
en esta cuestión de competencia perfecta. En el caso también de la empresa y y del consumidor, nos dicen que va a haber una empresa representativa y un consumidor representativo. ¿Qué significa el término representativo? Significa que si yo analizo a Emanuel, o sea, analizo cómo decide Emanuel, las elecciones que hace Manuel en ese mercado, con analizarlo a él, analizo a todos los cientos de consumidores. Y lo mismo sucede en el caso de la empresa. Si yo analizo a una empresa, ¿no? Las decisiones que toma a la hora de producir, con analizar una, puedo analizar a las 500 o 1000 empresas que haya en ese mercado. ¿Por qué? Porque aquí hay un supuesto muy fuerte en los mercados de competencia perfecta, que nos dice que todos los individuos y todas las empresas son racionales. ¿Qué significa la racionalidad? Significa que bajo cualquier circunstancia, el objetivo de consumidores y el objetivo de productores es maximizar su utilidad y en el caso de la empresa, maximizar sus beneficios. ¿Vale? Ese es el objetivo de la empresa. La maximización de beneficios, obtener los beneficios máximos en cualquier momento. ¿Por qué les digo que esto es un supuesto muy fuerte? Porque tanto del lado de la teoría neoclásica como del lado de posturas heterodoxas, se critica esto. ¿Realmente las empresas siempre quieren obtener el beneficio máximo? ¿O bien obtener un beneficio que les sea satisfactorio y que permita competir y no desaparecer? ¿Vale? O quieren una cuestión, no el beneficio máximo, sino una cuestión en términos de un porcentaje importante en términos de la participación del mercado. Hay una crítica bien fuerte respecto a este supuesto, es un supuesto muy, muy, muy fuerte, ¿no? El de la racionalidad. Y ahora viene otro que acompaña esta cuestión de la racionalidad. Nos dicen que tanto consumidores como productores tienen todos los elementos necesarios para tomar sus decisiones de compra y de venta. Entonces yo ahí en clase les puse, ¿no? Una gráfica en el lado en el eje de las Y van los precios, en el eje de las X van las cantidades y teníamos una curva de oferta con pendiente positiva y una curva de demanda con pendiente negativa. Vamos a ver por qué toma esa pendiente, esa relación entre precio y cantidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único, ¿vale? Que necesitan los consumidores para estar dispuestos a decir, a ver, yo estoy dispuesta a comprar 10 tazas de café, 15 tazas de café o 20 tazas de café. Lo que necesitan que saber es el precio. Y lo mismo los productores. Para decidir, yo estoy dispuesto a vender en el mercado 10, 15, 20, 25 tazas de café, depende del precio, ¿no? Entonces, uno de los supuestos importantes aquí en competencia perfecta es que nos dicen que consumidores y productores tienen acceso a la información que necesitan para tomar sus decisiones y que esa información es completa. ¿Qué significa que sea completa? Que todo lo que yo necesito saber existe y que está disponible y no solamente eso, que es gratuita, ¿vale? O sea, no me cuesta nada acceder a esa información y o sea, ni en términos monetarios, ni en términos de tiempo, pero tampoco en términos cognitivos. Imagínense ustedes, un ejemplo, a ver si así queda mucho más claro, que ustedes necesitan conocer cálculo, ¿no? Dominar el cálculo. Y que toda la información respecto al cálculo básico está disponible en la red y que no les cuesta nada acceder a él ni bajarlo y ya tienen el libro y que simplemente con leerlo conocen todos los fundamentos del cálculo. No les cuesta nada, ni monetaria, ni tiempo, ni cognitiva. Ese es un supuesto que nos dicen aquí en competencia perfecta. Que toda la información, y en este caso, que todo, o sea, ¿qué es la única información que necesito conocer? Los precios. Para demandar trabajo, necesito conocer cuál es el precio del trabajo. Para demandar, no sé, harina,
¿no? Necesito conocer los diferentes tipos de harina, o sea, se supone que conozco los diferentes tipos de harina, los precios de la harina en toda la República Mexicana, el mundo, y que sé dónde comprarlo al precio más bajo que maximice mi beneficio. ¿Vale? Entonces, son dos supuestos muy importantes aquí en competencia perfecta, que hay información perfecta, que esta información perfecta está completa y es gratuita, y la racionalidad perfecta. Yo les decía en una de las sesiones que tuvimos ahí de manera presencial, ¿no? Que el consumidor neoclásico era, si a ustedes les gustaban estas películas ahí de superhéroes, ¿no? Decíamos, era como el Doctor Strange, porque tiene toda la información, la procesa de manera automática y encuentra la mejor decisión, o sea, la mejor vía que va a maximizar su beneficio. Eso no sucede en la vida real, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones importantes cuando hablamos de esta empresa representativa es que me dicen que todas las empresas tienen acceso al mismo conocimiento, a la misma tecnología y que tienen la misma escala operativa, ¿vale? Entonces, son supuestos bien fuertes porque en la realidad, y al final ese es el objetivo de una teoría que nos permite entender la realidad, pero nos vamos a dar cuenta que esta teoría que defiende la competencia perfecta es sumamente restrictiva y no se cumple en la realidad. Y para poder aplicarla, se han flexibilizado una serie de estos supuestos, ¿vale? Lo vamos a platicar con mucho más detenimiento más adelante, ¿vale? Es simplemente para que ustedes ahí lo tengan en el radar, ¿vale? Entonces, por eso les decía, ¿no? Aquí están supuestos de competencia perfecta, número muy grande de compradores y de vendedores. Ese es un bien homogéneo, los granos de maíz, ¿no? Las empresas son pequeñas productoras de bienes homogéneos. No hay costos ni a la entrada ni a la salida de un mercado. ¿Qué significa que no haya costos a la entrada? Que si ustedes quieren poner un negocio de venta de celulares y un negocio de pasteles, lo pueden hacer porque dado que el conocimiento está ahí, es gratuito, es completo y ustedes de inmediato lo cachan, ¿no? No hay curva de aprendizaje, no hay costo por el aprendizaje de entrar a un sector. Pueden entrar, no hay patentes, no hay cobros que no les permitan, no hay, ustedes pueden entrar y si no funciona, salir, ¿vale? Lo que les decía, en el caso de la empresa, que es lo que nosotros vemos en micro, ¿no? En esta teoría del productor, pero también del lado del consumidor, ni la empresa individual ni el consumidor tienen poder para cambiar los precios de mercado, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se determina el precio en un mercado? Por la interacción de la oferta y la demanda, ¿vale? Entonces son cuestiones ahí que estaremos platicando con mayor detenimiento en las siguientes sesiones, es simplemente para que ustedes lo tengan ahí en el radar. Entonces, vamos a analizar este tipo de mercados de competencia perfecta. Y entonces vamos a ver primero la demanda y después vamos a ver la oferta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Mm, mm. Les digo, si no pueden ahí hablar, ahí está el chat sin ningún problema, ¿sale? Ok, entonces, a ver, vamos a ver, hay tres características que se tienen que cumplir para que haya demanda en un mercado, ¿vale? Entonces, en las primeras sesiones nosotros platicábamos de que las personas tenemos necesidades ilimitadas y recursos limitados. Pongan atención, por favor. Ajá, en el segundo cuadrito, aquí en este cuadrito verde, hay dos cuadritos verdes, ¿no? En el de el superior dice, para que haya la demanda de un bien o de un servicio, ese bien o ese servicio se debe de ¿qué? Se debe de desear. Nosotros no vamos a demandar un bien que no deseemos. Ya no digo necesitemos, porque a veces hay cosas que no necesitamos, pero las deseamos, ¿vale? Entonces, para que haya demanda, necesitamos desear un bien, ¿vale? Primera cuestión. Segunda cuestión, no basta solo con desearlo. La segunda condición que se tiene que cumplir es que contemos con el poder adquisitivo
¿vale? Para poder acceder a ese bien o a ese servicio, es decir, que lo podamos pagar. Preguntábamos allí en clase, no me acuerdo si era con ustedes o con sus compañeros de empresa, ¿no? A ver, todos necesitamos y deseamos un coche, ¿sí? ¿Y por qué no lo tenemos? Ah, pues porque falta algo muy importante que es el ingreso, el poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, no solamente es desear un bien o un servicio, sino también que contemos con el poder de compra que nos permite acceder a él. Segunda condición. Y la tercera condición, los consumidores deben tener un plan de compra, ¿vale? Para adquirir un bien. Entonces, imagínense, a mí me gusta el café y digo, a ver, si el café, ¿no? En una cafetería de especialidad, el café americano cuesta 80 pesos, pues yo estoy dispuesto o estoy dispuesta a adquirir un café diario. Ok. Pero si el café cuesta 75 pesos, que sea más barato, yo estoy dispuesta a comprar 2 tazas de café. Y si el café cuesta 50 pesos, yo estoy dispuesta a comprar 3 tazas de café. Eso significa que hay un plan de compra, ¿sí? Una disposición de adquirir un bien que deseo, que puedo adquirir a los diferentes precios de mercado, ¿vale? Entonces son las 3 condiciones que se tienen que establecer para que haya demanda. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ujú. Está facilito, ¿vale? Entonces, en el siguiente cuadrito, ustedes pueden ver que dice factores que influyen en la demanda. ¿Ah? Pongan mucha atención porque aquí ya se empieza a poner interesante. Estos factores que influyen en la demanda también se les conoce con el nombre de determinantes de la demanda, ¿vale? Y ustedes pueden ver que ahí hay una listita. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande para que lo vean. ¿Sí se ve un poquito más grande? ¿Sí? Ok. Entonces vean, son 2, 4, 6. Eso viene en su libro, ¿vale? Entonces son los determinantes de la demanda. Vamos a suponer lo siguiente, ¿vale? Imagínense que le pongo un tache, o sea, yo únicamente voy a fijarme en este momento cómo el factor precio influye sobre la demanda, ¿sí? Existen otros factores, otras variables que pueden influir en la demanda de un bien o un servicio, sí, nuestro ingreso, la distribución, o sea, digo, el ingreso, la distribución del ingreso, la riqueza, el precio de otros productos, nuestras expectativas sobre el futuro, los gustos y preferencias, ¿vale? Entonces, hay muchas variables que influyen sobre la demanda de un bien o de un servicio, pero vamos a hacer abstracción de todos, o sea, de a partir del ingreso hacia abajo, pónganle un tachecito y únicamente nos vamos a fijar en el precio. Eso, en economía, ustedes yo creo que lo han visto, se dice ceteris paribus, que dice, todo lo demás permanece constante, ¿sí? No estamos diciendo que no importe, estamos diciendo que únicamente yo voy a analizar el papel que tiene en el precio en la determinación de la demanda y que todos los demás factores que influyen en la demanda permanecen constantes. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Entonces vamos a poner atención únicamente en el precio. Vamos a hacer abstracción de la realidad y vamos a poner atención en ese puntito. Entonces, vamos, ay, me voy a adelantar, ¿vale? Estamos en el precio, ¿vale? Entonces, a ver, primera definición que es importante identificar. No es lo mismo la cantidad demandada que la demanda. ¿Mm? ¿Qué es la cantidad demandada? Ahí viene la definición, la voy a leer y le explico. Dice, es la cantidad de bienes y servicios que un individuo o una familia compraría si pudiera comprar todo lo que desea a los precios actuales del mercado. Nuevamente, cantidad demandada. Cantidad de bienes y servicios que un individuo o familia compraría
si pudiera comprar todo lo que desea a los precios actuales del mercado. Y fue el ejemplo que yo les puse de la taza de café. Entonces, un café grande americano en una cafetería de especialidad me cuesta 80 pesos. Si ese es el precio del mercado, dado que deseo el café, dispongo de dinero para poder adquirirlo y tengo ese plan de pago, yo demandaría una taza de café a la semana, ¿no? A ese precio. Si el precio fuera de 75, yo estaría dispuesto a comprar 2 tazas. Si el precio fuera de 60, yo estaría dispuesta a comprar 3 tazas, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos con la cantidad demandada? Que se hace un vector, ¿no? Precio, a un precio determinado se demanda una determinada cantidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Siempre que estamos hablando de cantidad, ahorita lo vamos a ver con una gráfica, ¿no? Siempre que estamos hablando de cantidad demandada, se demanda, es como ustedes, se demanda una cantidad determinada de un bien o de un servicio a un precio. Estamos dispuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué relación ven entre el precio y la cantidad? ¿Qué relación existe, Jocelyn? ¿Qué es lo que ves en términos de precio y cantidades? ¿Qué le pasa a la cantidad demandada cuando el precio sube? ¿Y qué le pasa a la cantidad demandada de un bien cuando el precio baja? Podría decir que aumente y disminuya. ¿Cuándo aumenta? Cuando el precio disminuye, la Ajá. cantidad demandada aumenta. Y cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Entonces se establece una relación ¿de qué tipo? ¿Directa o inversa? ¿Inversa? Inversa. ¿Por qué decimos inversa? Porque cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Vamos a ver, esto que está aquí, esta tablita, se le conoce con el nombre de tabla o programa de demanda y dice, muestra las cantidades de bienes y servicios que un individuo o familia está dispuesto a comprar a los diferentes precios existentes. Entonces, ustedes pueden ver, ¿vale? Aquí en la primera columna es el litro de gasolina, ¿vale? Entonces dicen, creo que estaba en dólares, ¿no? Entonces vean, si el litro de gasolina es de $8, no se demanda ningún litro. Si el litro de gasolina es de 7, o sea, baja, aumenta ¿qué? La cantidad demandada de una familia o de un individuo a la semana de litros de gasolina. Entonces vamos a situarnos, vamos a ver que hay diferentes precios y diferentes disposiciones de compra. Vamos a situarnos aquí cuando el precio es de 4 y la cantidad demandada es de 7. ¿Vale? Entonces, recuerden siempre, cantidad va en el eje de las X, precio va en el eje de las Y. ¿Ok? Entonces, cuando el precio es de 4, cuando el precio es de 4, vamos a poner aquí en 3,10, que es más fácil de ver. Aquí, este puntito, donde está el cursor. ¿Sí se ve el cursor? Ujú. Sí, sí, sí. Ok, entonces me dicen, a un precio, por eso decimos es un vector, al precio de 3, un individuo está dispuesto a demandar, o una familia está dispuesta a demandar 10 litros de gasolina a la semana, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el precio de la gasolina aumenta de 3 a 4? ¿Qué le pasa a la cantidad demandada de litros de gasolina? Disminuye, porque antes era de 10 y ahora es aquí 10 y ahora es de 7. Si el precio es mayor, de 3 a 4, la cantidad demandada se reduce. Entonces, imagínense que aquí en donde está el cursor, tienen una ranita. Entonces, si el precio aumenta, la ranita brinca hacia arriba. Son las clases de primaria. Mi mamá era maestra de primaria, entonces ahí tenía la regla y la ranita. Estamos regresando a la ranita. ¿Ah? ¿Qué pasa caso contrario? Si estamos nuevamente en este vector 3.10 y que el precio baje de $3 a $2, vean qué le pasa a la cantidad demandada. La ranita brinca, pero ahora brinca a la derecha, porque si baja el precio de 3 a 2, la cantidad demandada aumenta. Entonces vemos desde aquí dos cosas importantes, que hay una relación inversa o negativa entre el precio y la cantidad. ¿Por qué es inversa?
Porque mientras el precio sube, mientras el precio sube, la cantidad aumenta. Y al contrario, si baja el precio, la cantidad demandada aumenta. ¿Vale? Y entonces estos saltos de la ranita, ¿sí? Se les llama que son cambios en las cantidades porque cambia el precio. ¿Vale? Entonces, esos cambios en el precio originan que la ranita salte hacia arriba o hacia abajo y nos va a dar un movimiento sobre la curva de demanda. Recuerden lo que platicábamos aquí al inicio de la presentación, que a mí me interesaba identificar la diferencia entre un movimiento en la curva de demanda y un desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, ¿cuándo se da un movimiento? Vean, esta es mi curva de demanda. Tiene pendiente negativa. ¿Y cómo se forma la curva de demanda? Uniendo, suponemos que es una función continua, no ven cortes, ¿no? Suponiendo que estamos aquí uniendo los diferentes precios, o sea, que a cada precio de mercado hay una determinada disposición de compra, ¿no? De adquirir este bien. Y tiene pendiente negativa por esta relación inversa entre precio y cantidad. Si aumenta el precio, aumenta cantidad. Si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Vale? Entonces, aquí tengo esto. Cualquier cambio en el precio va a generar un cambio en la cantidad demandada y esos cambios, esos saltos de la ranita, se le conoce como movimientos sobre la curva de demanda. ¿Dudas hasta acá? ¿Vale? Entonces, el primer determinante de la demanda que nosotros estamos revisando es el precio. ¿Es el único? No, hay más. Suponemos que todos los demás determinantes están constantes. Y si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, las únicas variables que ustedes están viendo es precio y cantidad. No aparece ni ingreso, no aparece ni gastos ni en gustos y preferencias, no aparece absolutamente nada. Estamos haciendo abstracción de todo y estamos diciendo que lo único que influye es el precio. ¿Vale? ¿Hasta aquí duda? ¿No? Ok. Entonces, con lo que acabamos de revisar, podemos hablar de la ley de la demanda. Entonces, esta ley de la demanda, ¿qué me habla? ¿Qué me expresa? Dice, va a expresar esta relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien o de un servicio. Por eso decíamos, esa es la relación inversa, porque mientras aumenta el precio, baja la cantidad, y una baja en el precio induce a un aumento en la cantidad. ¿Sí? Entonces, eso gráficamente se va a ver con una pendiente negativa de la curva de demanda. Si ustedes se dan cuenta ahí, dicen que este beneficio, o sea, esta pendiente negativa también la podemos nosotros explicar desde el ámbito del beneficio marginal. Me explico. Entonces, regreso a esta aquí. A ver, imagínense ustedes, no son los datos del ejercicio, pero imagínense ustedes que viene el maratón de las, creo que en noviembre había un maratón, o ya fue, ya estamos en diciembre, ¿no? Usted inscribe en un maratón. Y entonces es un maratón, 20 kilómetros, una carrera de 20 kilómetros. Y entonces hay un calor infernal, ¿no? Están cansados y están deshidratados. O como cuando van a un concierto, ¿no? Ahí del santo que viene aquí a tocar, ¿no? Es que si mi papá siempre que había un concierto siempre me preguntaba, ¿y ahora qué santo viene? ¿No? ¿A quién le está rezando? Porque sí, ya comprar los boletos y toda la cuestión. Entonces, imagínense de la artista que quieran, se van ahí al lugar donde va a ser el concierto, están horas desde la mañana ahí guardando, o de días, ¿no? Guardando el lugar, les abren le corren para estar hasta enfrente, ¿no? Ahí de su artista o grupo favorito y se pasan ahí con el sol. ¿Qué pasa cuando nos da sed? Pues tenemos un montón de sed y pasan los vendedores. El precio de una paleta, el precio de una botella de agua es el mismo que nosotros encontramos afuera en la tiendita de la esquina. No, es mucho más caro. Y entonces nosotros compramos una botella de agua. Dicen, oye, ¿cuánto cuesta la botella de agua? Ah, pues cuesta, si me cuesta 20 pesos, pues cuesta
100. Híjole, el precio es muy alto. Imagínense aquí en 7, ¿no? Que dijera 100. Me estoy deshidratando, me puedo aquí dar el colapso, me puedo desmayar. Dices, bueno, pues a un precio de 100 estoy dispuesto a comprar una botella de agua. Ahí está, pagan su botella de agua. ¿Satisfacen la sed? O sea, ¿eliminan la sed? No, pero ya me ayudó. Y entonces dicen, bueno, compraría yo una segunda botella de agua, pero ya no estoy dispuesto a pagar 100. ¿Estaría yo dispuesto a pagar cuánto? Ah, pues 90. Entonces, si el precio es de 90, yo estoy dispuesto a comprar 2 botellas de agua. Ah, pues ya mi sed ya disminuyó, sí. ¿Tienes todavía sed? Sí, pero ya no estoy dispuesta a pagar 90. Si me la venden en 70 o en 60, puedo comprar una tercera botella de agua. ¿Por qué será este comportamiento en el consumidor? Porque a medida, ¿vale? Aquí está. Por eso dice, ¿dónde lo tengo? Por acá lo tenía. Bueno, aquí está, en azul, ¿no? Porque a medida de que yo voy consumiendo unidades adicionales de botella de agua, voy saciando la sed. Y el beneficio que me otorga una unidad adicional disminuye. Entonces, si el beneficio disminuye, también disminuye lo que yo estoy dispuesto a pagar por esa botella de agua. Si yo sigo consumiendo botellas de agua, ¿vale? En lugar quizá ya de que se convierta en algo benéfico para mí, me puede resultar en un mal, porque va a querer ir al baño, ¿no? O también voy a perder mi lugar, o también me puede ocasionar de que tanta agua genere un desequilibrio ahí, en cuestión de sales, etc., y que también les dé el colapso, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde va esto? Que la curva de demanda también nos habla de este beneficio marginal, y acuerden que ya lo platicamos, el beneficio que obtiene una persona respecto a consumir unidades adicionales de un bien o de un servicio, ¿no? Entonces, la lógica es, detrás de la ley de la demanda, es que a medida que se reduce el beneficio que nosotros obtenemos por seguir adquiriendo unidades adicionales del bien, vean cómo se está moviendo el cursor, ¿no? Si yo me muevo de 0 hacia la derecha, estoy consumiendo más, pero a medida que voy consumiendo más, disminuye mi beneficio y por lo tanto disminuye mi disposición de pago, ¿no? Estoy dispuesto a pagar por consumir más, ¿no? Precios más bajos, ¿vale? Entonces, eso también se ve ahí en la curva de demanda, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta acá? Ya muchos ya lo habían visto, entonces simplemente es recordarles lo que ustedes ya habían revisado. Ok, entonces, hasta aquí lo que nosotros hemos revisado es cómo, ¿vale? El cambio en el precio de un bien o de un servicio, el que ustedes quieran, ¿no? Si yo estoy analizando agua, ¿no? Cómo el precio del agua, un aumento en el precio puede hacer que yo consuma una mayor cantidad o una menor cantidad. Cómo el cambio en el precio de, no sé, de los bolillos puede hacer que yo consuma más o menos bolillos, ¿no? Cambios en el precio generan cambios en la cantidad demandada de ese bien. Ahora, yo les decía acerca de este efecto sustitución y este efecto ingreso que se ve también aquí en la ley de la demanda. ¿Habían escuchado de esos efectos? El efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿no? Recuerden que les pedí que revisaran el tema, entonces nada más ahí les digo, el examen viene conceptos y vienen un montón de ejercicios y vienen notas periodísticas, ¿vale? Entonces, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Ok. A ver, hay dos cuestiones que me gustaría que ustedes entendieran. La diferencia entre precios nominales y precios relativos. ¿Ok? ¿Qué es un precio nominal? El precio nominal, déjenme ver aquí en el... Ok. El precio nominal es el precio en el que están expresados los bienes y servicios en un país. Los precios de los bienes en México están expresados en su moneda, en peso mexicano.
Si ustedes van a Argentina, ¿no? Los van a ver denominados en pesos argentinos. Si ustedes van a Estados Unidos, en dólares. Si ustedes van, no sé, a Londres, en libras. Si ustedes van a España, en euros, ¿no? Entonces, es un precio nominal. Cuando ustedes cobran, ¿vale? Si aquellos que trabajan o aquellos que tienen una beca, dice ahí, se le pagará a Chucho Pérez 500 pesos por cuestiones de una beca estudiantil. Eso está, ¿no? En términos nominales, ¿vale? Pero en microeconomía, nosotros no analizamos precios nominales, analizamos precios relativos. ¿Qué significa un precio relativo? Es el precio de un bien expresado en términos de otro. Entonces, yo les decía, imaginen que una taza de café americano en Cielito Lindo o en Starbucks me cuesta 80 pesos. Esa tasa, o sea, ese precio de esa tasa lo puedo expresar en términos de otros bienes, sí. Con esa, o sea, esa taza de café significa que me puedo comprar 4 tazas de atole con la señora fuera del agua. Una taza de café de Starbucks de 80 pesos son 4 tazas, ¿no? De atole allá afuera. O pueden ser que esa taza de café de Starbucks sean 2 sándwiches, ¿eh? Es un precio relativo porque es un precio, ¿no? En relación a otros bienes o a otros servicios, ¿vale? Y hay cambios en los precios relativos. Entonces, si sube el precio del café de Starbucks, ¿vale? Implica que cambia toda esta relación. Si ahora son 120 pesos el café de Starbucks, entonces significa que ahora son, ¿qué? 6 tazas de atole, ¿no? Lo vamos que va cambiando la relación de un precio respecto a otro, ¿vale? Cambios en los precios relativos, ¿no? No es lo mismo que un cambio en precio nominal. ¿Por qué son tan importantes los precios relativos? Y, y otra cosa aquí también es los precios nominales y los precios reales. El precio real, el precio nominal puede estar influido por la inflación, el precio real no. Les pongo un ejemplo. Cuando hay un proceso inflacionario y se dice que hay inflación cuando hay un crecimiento sostenido en el nivel de precios, no es de que si sube el precio, a ver, del metro, ¿no? Mañana de 5 a 5.50, eso no significa que hay inflación. ¿Qué significa que hay inflación? Que esté en 5.50 y que luego esté en 6 y que luego esté en 7, ¿no? Eso significa que hay un proceso de crecimiento de los precios de manera continua. Es lo que está sucediendo en este momento en Argentina y ya tiene tiempo, ¿no? Entonces, ahí encuentras algo que te cuesta tanto, ¿no? Y de repente vas al otro día y te cuesta más, ¿no? Entonces, hay un proceso continuo en los precios. Ok. ¿Qué pasa con la cuestión del precio o de los precios reales o del ingreso real? Imagínense ustedes de que les pagan por la beca o porque trabajan 2,000 pesos. Está en términos nominales, es su ingreso nominal. ¿Qué significaría un ingreso real? Lo que realmente ustedes pueden pagar. Entonces, esto está relacionado con lo que voy del efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Qué pasa, no? Si gracias o resultado, no gracias, como resultado de este proceso inflacionario, los precios van creciendo. A pesar de que ustedes ahí digan que siguen ganando lo mismo, ¿qué le pasa a su capacidad de compra? Se reduce, ¿vale? Entonces, si su capacidad de compra se reduce, siguen ganando lo mismo, pero no pueden acceder al mismo tipo de bienes o la misma cantidad de bienes. Entonces, ¿no? Es importante el ingreso real porque ahí te habla de tu verdadera capacidad de compra. Entonces, ya estamos platicando de que hay una diferencia entre un precio nominal, un precio relativo, un ingreso nominal, un ingreso real, ¿vale? Y todo esto está vinculado con los dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Eso ustedes lo van a ver de manera matemática, espero, ¿no? Yo creo que
como en intro uno, en micro uno, aquí estamos nada más hablando de manera conceptual, el efecto sustitución es de que, fíjense, si se incrementa el precio del café de Starbucks, el café americano, de 80 a 100, ¿qué hago? ¿Qué harías, Vladimir? Y eres fan del café. Es la ecuación de Um, Slosky. Sí, vamos por ahí. Ajá. ¿Qué harías, Vladimir? compro otro bien. Compro otro bien que sea más barato. Otro bien, como qué bien. Atole. Atole, ¿no? ¿Es un sustituto cercano del café? Sí, bueno, igual podría ser té. Podría ser té. Este, ¿Puedo comprar otro tipo de café? Ah, sí, otro café más barato. Ah, entonces fíjense, perdón, aquí nada más le respondo rápidamente aquí que pusieron en el chat que puso Luis Ángel, ¿no? Que la ecuación de Slosky, si ya la vieron, ¿no? Ahí lo que nos permite esta ecuación es descomponer cómo cambia la demanda por un efecto renta, por un efecto sustitución, ¿no? Y les decía que eso yo supongo que lo van a ver en micro uno, no sé si lo vieron ya aquí, que no está así como tal en el temario, pero sí está en el efecto, en la ecuación de Slosky, ¿no? Entonces, bueno, este, eso. Entonces, cuando aumenta el precio de un bien, vamos a buscar si ese bien tiene sustitutos cercanos. Entonces, a mí me encanta el café. Si sube el café de esa marca, diría, bueno, pues tengo Cielito Lindo, tengo ¿qué otros? Ustedes que conocen, Cielito, bueno, no Cielito Lindo, ¿qué es Cielito Querido? El café de la cafetería de la esquina, el Oxxo, el 7-Eleven, ¿no? Aquí a ver qué pusieron. El Oxxo, ¿no? Dice Diana, ¿no? Café, bueno, si no es café, como decía aquí Vladimir, puede ser atole, puede ser té, ¿no? Entonces, si aumenta el precio de un bien porque se encarece respecto a otros bienes, yo voy a tratar de qué? De sustituir. Hay un efecto sustitución. El grado de sustituciones de bien, o sea, de sustitución entre un bien y otro no es tan fácil. Para el café sí puedo obtener un rango importante, pero díganme, por ejemplo, en el caso de la gasolina. ¿Qué bien sustituto tiene la gasolina? Estén todos estos autos híbridos o un auto eléctrico, ¿no? Pero no todos tenemos ese tipo de autos. Hay medicamentos, la insulina, ¿no? La insulina es un medicamento que usan las personas que tienen problemas eh, ahí de glucosa y diabetes, ¿no? Si lo vemos como tal, como insulina, y sube el precio de la insulina, pues ¿cuál es el sustituto de la insulina? Pues no hay. Quizás si lo vemos marcas de insulina, ahí puede haber cierto grado de sustitución, ¿vale? Entonces, el efecto sustitución nos dice que cuando cambian los precios relativos de un bien, es decir, si se encarece un bien respecto a los demás, las personas vamos a bajar la demanda de ese bien y vamos a tratar de consumir otros bienes sustitutos, ¿vale? Pero se sigue manteniendo esa relación. Aumenta el precio, baja la demanda y buscamos sustitutos de ese bien. ¿Y cómo actúa el efecto renta o el efecto ingreso? Que también es parte de esta ecuación de Slosky. Nos dice que si aumenta el precio relativo de un bien, ¿vale? Nosotros, o sea, a pesar de que sigamos ganando lo mismo, a pesar de que tengamos el mismo ingreso para consumir, es como si ese ingreso se hiciera más chiquito, porque nuestro poder adquisitivo disminuye nuestra renta, disminuye nuestro ingreso. Por lo tanto, buscamos, ¿no? Nuevamente, bienes sustitutos que nos ayuden a compensar esa, ¿no? Alza en el precio y mantenernos sobre nuestra misma función de utilidad, ¿vale? Entonces es nada más ahí para que lo tengan ustedes ahí, pendientes, ¿vale? Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto, ¿vale? Hasta ahorita lo que hemos visto es cómo el cambio en el precio de un bien, ¿vale? Cómo el cambio en el precio de un bien puede impactar
a su cantidad demandada. Ahora, y eso genera, como les decía, cambios en la cantidad demandada, que no es lo mismo que un cambio en la demanda, ¿vale? Un cambio en la demanda no lo genera un cambio en el precio del bien. Vamos a suponer ahora que el precio del bien se mantiene constante y que va a haber cambios en la demanda por algo que sucede en otros mercados o por otras situaciones, ¿vale? Entonces, uno de los determinantes de la demanda en términos generales, que decía no es lo mismo que la cantidad demandada, es el precio de un bien relacionado. ¿Y quiénes son los bienes relacionados? ¿Los bienes sustitutos o los bienes complementarios? Suponemos que el precio del bien permanece constante y que todos estos cuadritos también permanecen constantes. Imagínense que les pongo un tachecito, no los voy a considerar. Únicamente voy a ver cómo un cambio en el precio de un bien sustituto o relativo afecta la demanda del bien que estoy analizando, ¿vale? Entonces, vean. Ok, aquí. Ok, a ver. Entonces, vamos a poner entonces el café americano de Starbucks y el café americano de Cielito Querido Café. Son bienes sustitutos, ¿vale? Pongan atención nada más aquí. Imagínense, esto nos va a servir para estar revisando las diferentes curvas, ¿vale? ¿Qué está aquí? Bueno, vean, aquí el precio nominal, o sea, son precios nominales, está en euros y aquí son kilogramos, cantidades en kilogramos. Entonces, no hagan caso a eso, imagínense que aquí dice pesos, ¿no? Y aquí tazas de café, cantidad demandada, tazas de café. E imaginen que esta curva azul, supongan, es la curva de demanda de café de Starbucks, ¿vale? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, estamos analizando dos bienes, el café americano de Starbucks y el café americano de Cielito Querido, que es su sustituto. ¿Qué pasa, dice aquí, si aumenta el precio de la taza de café de Cielito Querido? ¿Qué va a pasar con la demanda de tazas de café en Starbucks? ¿Va a qué? ¿A aumentar o a disminuir? Aumentar. Va a aumentar. Gracias, Diana. Entonces, si sube el precio del café americano de Cielito, la demanda de café de Starbucks va a aumentar, porque son bienes sustitutos. Entonces, ¿cómo voy a ver ese aumento en la demanda? Y aquí dice en azul, con un desplazamiento de la curva de demanda. Vean, imagínense que son 50 pesos y por eso les digo que el precio permanece constante. Imagínense, a un precio de 50 pesos la tasa se demandan, aquí no se ve, pero son como 25, no, 20, ¿no? A un precio de 50 pesos se demandan 20 tazas de café al día de Starbucks. Aumenta el precio de la taza de café americano de Cielito. ¿Qué le pasa a la demanda de Starbucks? Vean, la curva de demanda se desplaza, se mueve a la derecha, que es la misma curva ahora en amarillo. Y vean qué pasa. Al mismo precio, porque no está cambiando el precio del café de Starbucks, al mismo precio de 50 se demandan ahora 40 tazas de café. Por eso decimos, suponemos que los precios permanecen en el mercado que nosotros estamos analizando, permanecen constantes. ¿Vale? Aquí el precio no cambia. Imagínense, le ponemos una tilde. El precio permanece constante. Algo pasó en otro mercado. El mercado del café de Cielito aumentó el precio. Y ese cambio en el precio hizo que la demanda de café de Starbucks aumentara y se desplazara a la derecha. Y que al mismo precio se demanden ¿qué? Más tazas de café. ¿Vale? Entonces, eso es un desplazamiento de la curva de demanda ocasionado ¿por qué? Por el cambio en el precio de un bien sustituto, que aquí en este caso aumentó. ¿Tenemos otro tipo de bienes relacionados? Sí,
los bienes complementarios. ¿Qué significa un bien complementario? Algo que se consume al mismo tiempo que otro. Entonces, piensen ahí en Semana Santa, ¿no? Y en Semana Santa siempre van a ver las promociones armadas, ¿no? Atún, mayonesa. O atún, galletas saladas. Entonces, fíjense, se consumen al mismo tiempo. Dicen café, leche, ¿no? Café, pan de dulce, ¿vale? Entonces, imagínense ustedes Semana Santa. Si baja el precio del atún, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos analizando nuevamente. Esta amarilla, azul es la mayonesa, ¿no? Entonces, a un precio de 50 se demandan 20 cajas de mayonesa en un mercado. Si baja el precio del atún, ¿qué va a pasar con la demanda de mayonesa? Va a aumentar. ¿Y cómo la vemos? Con un desplazamiento de la curva de demanda de mayonesa hacia la derecha. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cambió el precio de la mayonesa? No. Lo que cambió fue el precio del atún, que bajó. Y el atún es un bien complementario de la mayonesa porque se consumen al mismo tiempo. Entonces, si cambia o sea, si baja el precio, en este caso del atún, al mismo precio, ¿no? Que se vende la mayonesa, va a haber una mayor demanda. ¿Sí queda claro? Entonces, eso hace que haya un aumento en la demanda. ¿Puede haber una disminución en la demanda? Sí. Vean, aquí no se ve muy bien. Bueno, imagínense que mi curva de demanda original, aquí hay la oferta, no le pongan atención. La curva de demanda original es esta que dice D1, por donde está el cursor, ¿vale? Entonces, imagínense, ¿qué pasa entonces? El caso contrario. Me voy a venir para acá, ¿no? El caso contrario. Imagínense que mi curva original es esta, la curva naranja, que a un precio de 50 se demandan 40 tazas de café de Starbucks, pero baja el precio, ¿no? De los cafés de Cielito, ¿no? Entonces, esa baja en el precio del bien sustituto va a hacer que la demanda, ¿sí? Que la demanda de café de Starbucks disminuye. Y vamos a ver el caso contrario. En lugar de desplazarse a la derecha, como aquí lo estábamos viendo, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Y al mismo precio se demanda una menor cantidad de tazas de café. Caso igual con el precio del bien complementario. Decíamos que estábamos analizando el mercado de mayonesa, la curva naranja. Si sube el precio del atún, como son bienes que se consumen al mismo tiempo, la demanda de mayonesa ahora se va a desplazar hacia la izquierda y al mismo precio se va a demandar una menor cantidad de mayonesa. ¿Vale? Entonces, dudas de cómo se desplaza la curva de demanda ante cambios en el precio de un bien sustituto de un bien complementario. Pongan atención, o sea, por eso les decía, siéntense, ¿no? Con su cuadernito y pongan, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque en el examen vienen ejemplos de la vida real y les digo, lee la nota y dime cómo cambia la curva de demanda. ¿Se desplaza a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo cambia la curva de oferta? ¿Se desplaza a la derecha o a la izquierda? Imagina que tienes un equilibrio de mercado, ¿cómo cambia el equilibrio? ¿Vale? Entonces, pónganse ya desde ahorita con su cuaderno a ver qué bienes pueden ser sustitutos de otros. ¿Qué pasa si aumenta el precio? ¿Qué pasa si aumenta el precio del bien sustituto? ¿Qué pasa si baja? ¿Qué pasa con el bien que yo estoy analizando? ¿Qué pasa si aumenta el precio de su bien complementario o baja? Y empiecen a hacer estos desplazamientos porque luego se les dificulta de manera importante, ¿no? Y ahorita les decía, esta primera parte es ver la gráfica, pero ya después con base en este conocimiento ya lo deben de tener bien dominado a la hora que hagamos esto de los sistemas lineales de ecuaciones simultáneas, ¿va? Entonces, ¿dudas con esto? Estamos viendo esta cuestión, este pedacito nada más. Nos falta ver qué, cómo afecta la demanda, cambios en los precios esperados, cambios en el ingreso esperado, en la población y en los gustos y preferencias. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, bueno, a ver, dejo de compartir la pantalla, pauso.